radiografía, vamos a hacer una lámpara de Wood y vemos solo la piel, pero no vemos al paciente como un conjunto, ¿sí? Sino nos enfocamos en las lesiones terribles que estamos viendo en nuestro paciente. Y algo que me he dado cuenta es que muchos no tienen ni siquiera en cuenta ni la tricografía, ni la citología, sino la lámpara de Wood. Le tenemos mucha fe al raspado. Y hoy, desafortunadamente, vengo a bajarles esa fe en el raspado. quiero aumentar la fe en las otras ayudas diagnósticas. Ese es mi objetivo de hoy. Entonces, nosotros como médicos no tratamos costras, no tratamos alopecias, no tratamos pápulas, pústulas, sino tratamos enfermedades que causan este tipo de lesiones. Entonces, no nos dejemos llevar únicamente por las lesiones que estamos viendo en nuestro paciente, sino es muy importante ver a nuestro paciente como un conjunto. Entonces, como tenemos ya al paciente en la clínica, estamos viendo sus lesiones, estamos haciendo la anamnesis correcta como nos hablaba el doctor Felipe, es muy importante las preguntas, tener siempre un orden, ese es mi consejo, tener siempre un orden. Si empezamos desde la nariz, terminamos en la cola siempre, porque si llegó nuestro paciente, vemos la lesión costrosa y nos enfocamos en esa lesión costrosa, vamos a obviar muy probablemente otras lesiones que pueda tener nuestro paciente. Entonces, ya cuando tomemos nuestras ayudas diagnósticas, vamos a juntar la parte clínica con las ayudas diagnósticas. Solamente la clínica no nos va a dar el diagnóstico y solamente las ayudas diagnósticas tampoco nos van a dar el diagnóstico. Entonces, como les comentaba el doctor Felipe, es muy importante saber en qué condiciones nutricionales está nuestro paciente, siempre preguntar dietas a base de qué proteína, qué condición corporal estamos viendo en nuestro paciente, los linfonódulos, es supremamente importante los linfonódulos, ustedes no se imaginan la cantidad de linfomas que nosotros diagnosticamos con citología aquí en Citodermavet. Nosotros hasta no empezar a hacer citología, no conocíamos la incidencia de esta enfermedad, el estado de ánimo de nuestro paciente, lo que les comentaba el doctor, si tiene poliuria, polidipsia, polifagia, qué temperatura tiene, la frecuencia cardíaca, porque hay enfermedades que se muestran dermatológicamente, pero que también pueden afectar todo este conjunto. Entonces, como les comentaba el doctor, empieza nuestro cerebro a aprenderse y a clasificar a nuestro paciente. Entonces, entre las enfermedades pruriginosas y apluriginosas, ya el doctor Felipe pues les comentó súper bien en cuanto a la tabla del prurito, ver si nuestro paciente tiene contagio a propietarios o a otras mascotas que estén viviendo con él. Entonces, es muy importante la clasificación para empezar a pensar qué ayuda diagnóstica voy a tener en cuenta para llegar a mi diagnóstico. El dermograma también es muy importante, saber la localización de nuestra enfermedad que vamos a entrar a evaluar. Por ejemplo, este es un dermograma muy típico de una hipersensibilidad, ¿sí? Que se da el prurito axilar, prurito inguinal, prurito abdominal, lumbosacro, otitis, prurito alrededor de la boca, alrededor de los ojos, interdigital, es muy típico de un dermograma alérgico. Entonces, cada enfermedad tiende a tener su dermograma. Entonces, empezar a conocer las enfermedades para cada vez ir achicando esa lista gigante que hay de enfermedades dermatológicas para ir acercándonos al diagnóstico. Entonces, ¿qué técnica diagnóstica debo escoger? El raspado de piel es lo que yo más veo aquí en el laboratorio. Me llegan muchísimos raspados de piel y lastimosamente son cosas que nosotros no aprendemos en el pregrado. Yo aprendí que se encontraba en un raspado de piel fue cuando hice la especialización o cuando ya me hice el enfoque en la parte dermatológica. Entonces, muchos colegas, no, te envío un raspado de piel en donde vas a encontrar un zoológico.
es lo que me dicen a mí. Ellos piensan que yo voy a encontrar levaduras, bacterias, hongos, ácaros, piensan que voy a encontrar todo eso, pero desafortunadamente el raspado de piel únicamente nos va a orientar o a ayudar como primera lección para ácaros, ya sea profundos o superficiales. Eso sí, para los dos tipos de ácaros nos pueden servir. Pero nunca tomen un raspado de piel pensando en que vamos a encontrar más cosas. Tricografía. La tricografía nos va a servir como ayuda diagnóstica para dermatofitos. Es una de las ayudas más específicas para los dermatofitos y para ácaros. Que no encontremos, por ejemplo, pelos esporados en la tricografía no quiere decir que nuestro paciente no tenga dermatofitos ni ácaros. En citología, ¿para qué vamos a utilizar la citología? La citología la vamos a utilizar para observación de dermatofitos, para micosis sistémicas, para piodermias y para neoplasias. Y la lámpara de Wood para dermatofitos. Ayudas diagnósticas complementarias, ahí sí ya entramos a pensar en biopsias, perfiles tiroideos, pruebas de supresión con dexametasona, hemogramas, coprológicos, protisanguíneo, cultivos, perfiles. Lo que decía el doctor Felipe es súper importante, no es que llegó mi paciente y le voy a hacer el raspado de piel, la tricografía, la citología, la lámpara de Wood, todas estas no. Nos toca pensar también pues en la posibilidad de nuestro cliente de poder pagar y a veces pasa mucho de que llega el propietario y no, solamente tengo para la consulta y no, uy, no, pero pues necesito ayudas diagnósticas y nos toca escoger la que en verdad nos vaya a dar una buena información. Entonces, por eso es muy importante saber qué técnica, de acuerdo a la lesión que yo tenga en mi paciente, poder escoger para que me dé una información certera y así poder llegar a mi diagnóstico definitivo. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en un raspado de piel superficial? Como les comentaba, si yo creo en un piodermia, lo menos que voy a hacer va a ser un raspado superficial, porque en el raspado superficial no vamos a ver bacterias, no vamos a encontrar bacterias. Desafortunadamente, no sé por qué, vemos que se reportan, pero no hay manera. Yo ahorita les voy a mostrar unas imágenes y ustedes mismos se van a dar cuenta de que no hay manera de poder pues reportar bacterias en un raspado de piel. Levaduras, tampoco voy a ver levaduras porque no hago tinciones en un raspado de piel superficial. Dermatofitos, sí, puedo llegar a verlos si estoy de suerte y encuentro un pelo esporado, pero pues no es la técnica específica para poder ver dermatofitos. Y ácaros sí es la prueba gold estándar para ver ácaros superficiales. Entonces, ¿cómo es la técnica? Entonces, raspado superficial, ¿qué espero encontrar? Espero encontrar ácaros superficiales, ¿sí? Lo que es el Sarcoptes, Notoedres, Otodectes, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es súper económico sacarlo, vamos a coger una hojilla de bisturí, podemos también utilizar un peine, la lámina portaobjetos y aceite mineral, vaselina líquida. Hay colegas que no les gusta usar aceites, a mí sí me gusta mucho, porque uno, me mantiene hidratado el ácaro, hay muchas muestras que uno no las ve el mismo día, entonces también me ayuda a atrapar el ácaro, porque hay ácaros que se mueven y se mueven súper rápido y se pueden salir de la lámina, entonces el aceite lo que me ayuda es a fijar ese ácaro a la lámina. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos unas goticas de aceite en la hojilla de bisturí y en la superficie de nuestro paciente, ¿sí? Vamos a pasar. No necesitamos producir sangrado, no necesitamos abrir una herida, sino de manera superficial y no solamente en una zona, porque si estamos pensando en ácaros superficiales, pues estos ácaros, como tienen esta posibilidad de ir por muchas partes, entonces por esas mismas partes podemos hacer los raspados superficiales. Los grandes de la dermatología hablan hasta de 8 a 12 raspados superficiales. Como son superficiales, pues yo no voy a tener la necesidad de generar
la lesión que se produce en un raspado profundo. Entonces, ay, sí me pasó por aquí. Entonces, el raspado profundo. ¿Qué esperamos encontrar en el raspado profundo? Bacterias tampoco, porque como ustedes se dieron cuenta, yo hago los raspados con aceite y el aceite no es compatible con las tinciones, entonces no voy a ver bacterias, no voy a ver levaduras, puedo encontrar dermatofitos, de pronto aquí es un poco más probable porque como sabemos los dermatofitos son enfermedades foliculares, entonces aquí me van a salir un poquito más de folículos, puedo encontrarlos, y ácaros profundos. No voy a encontrar más, entonces si ustedes tienen un paciente de 7 años que tiene lesiones que no sean compatibles con ácaros, pues puede... ¿A qué raspado? Perdóname. No hay necesidad, o sí, por ejemplo, en pacientes que uno vea que tengan compromisos inmunitarios, que puedan llegar a tener pues ácaros por el compromiso inmunitario, pues ahí sí hay que descartarlo igual, pero no tiene que ser la primera opción de diagnóstico para llegar en sí a una conclusión en nuestro paciente. Raspado profundo. ¿Cómo vamos a hacer un raspado profundo? Entonces, igual los mismos materiales, hojilla de bisturí, lámina portaobjetos y el aceite mineral. Entonces, ¿para qué sirve el raspado profundo? Más que todo para la hemodicosis. Sabemos que la hemodicosis es un ácaro folicular, entonces lo que vamos a hacer es un pequeño pellizco en nuestro paciente para hacer de que nuestros ácaros broten un poquito, y en el momento en que pasamos la hojilla de bisturí vamos a generar un leve sangrado. No necesitamos generar una herida grande en nuestro paciente, sino un leve sangrado que se vea un enrojecimiento y un sarpullido de sangre, y ese material lo ponemos en la lámina y ya con el aceite mineral pues nuestro ácaro se va a hidratar y va a ser mucho más fácil la visualización. Entonces, estos son raspados de piel. Si vemos acá, ¿cómo debiera de ser? Los raspados de piel más que todo se hacen en lesiones alopécicas, se debiera de ver así, un raspado limpio, en donde yo sí vea células. Estas son células descamativas que si yo llego a teñir voy a ver células anucleadas, que es típico de células descamativas. Aquí estamos viendo Demodex, pero no vemos esa gran cantidad de pelos que uno sí puede ver en una tricografía. Aquí estamos viendo unos huevos de Sarcoptes, ¿sí? Esto es en un raspado superficial, pero a veces me envían mucho material, entonces no es lo ideal es que lleguen más materiales limpios, ¿sí? Para poder visualizar. Por ejemplo, si vemos acá, aquí podría haber un Demodex, pero no lo vemos porque nos tapa mucho la suciedad que pueda haber en un raspado. Entonces los raspados de piel se hacen en lesiones alopécicas, en lesiones donde no haya casi pelo para que pueda visualizarse mucho mejor lo que queremos ver, que son los ácaros. ¿Qué espero encontrar en una tricografía? Igual, bacterias tampoco. Si yo estoy pensando en piodermia, no voy a pensar en una tricografía. Levaduras tampoco voy a encontrar en una tricografía. Dermatofitos sí, los dermatofitos se ven súper bonitos, se ven pelos esporados. Ahorita yo les voy a mostrar unas foticos que son muy bonitas. Se ven muy bien en tricografía cuando las encontramos. Cuando no las encontremos no quiere decir que nuestro paciente no lo tenga. Y ácaros también, ácaros foliculares como es el Demodex. Entonces, ¿qué podemos evaluar en una tricografía? Que es muy importante. Como decía el doctor Felipe, hay propietarios que dicen, no, mi perro no se está rascando. Pero muchas veces, y pasa mucho es en gatos, los gatos se esconden para rascarse,
o en las noches, como ellos son nocturnos, se meten debajo de una cama o en lugares oscuros donde el propietario no lo vea, y él dice, no, mi mascota no se rasca, pero entonces sí podemos visualizar en la tricografía si eso es cierto o no, porque si un pacientico no se rasca, ¿qué vamos a encontrar? Las puntas de los pelos intactas, como una aguja, como una punta de una aguja, se ve totalmente en punta, pero si nuestro paciente se está rascando, voy a encontrar todas esas puntas cortadas como si hubieran pasado con una tijera a cortarlas. Entonces, yo puedo demostrarle al propietario de que, mira, tu perrito o tu gato sí se está rascando, aunque tú no lo estás mirando. Entonces, ahí ya podemos empezar a clasificar nuestras enfermedades. Las fases del bulbo, es muy importante saber las fases del bulbo porque hay enfermedades, sobre todo las endocrinopatías, en especial el hipotiroidismo, que genera alteraciones en el recambio, en las fases del bulbo. Entonces vamos a encontrar telogenización, por ejemplo, todos los pelos en telogén. Entonces eso nos llega a dar no es un diagnóstico, pero sí una idea de qué pueda estar pasando en nuestro paciente. Evaluación de pelos primarios y secundarios, vamos a poder ver también macromelanosomas, que hay enfermedades que afectan los pigmentos del pelo. Hay una en especial que se llama la alopecia por dilución de color, en donde se ven unos acúmulos grandísimos de melanina que parten o fracturan el pelo, y eso lo podemos ver en una tricografía. Entonces, en estos casos sí nos puede servir muy bien la tricografía. ¿Cómo me gusta hacerla a mí? Esto lo aprendimos de un maestro llamado el doctor Gustavo Tártara, le doy a él el crédito porque lo aprendí de él, y es poner en una cinta todos nuestros pelitos acomodados con los folículos abajo. Entonces esto a mí me facilita mucho la visualización de los bulbos del pelo y de las puntas. Entonces yo puedo ir revisando y veo, no, si todo este grupo tiene las puntas cortadas, entonces de donde saqué este grupo de pelos, el perro o el gato se está lamiendo, ¿sí? Y puedo visualizar mucho más fácil pues los bulbos y las puntas, y el intermedio también. Entonces aquí estamos viendo gran cantidad de pelos esporados, se ven como unos tallos secos con las esporas, ¿sí? Aquí únicamente yo aplico una tinción que se llama azul de lactofenol o azul de algodón. Me ayuda a visualizar, me ayuda a que se vean más bonitas las esporas, porque hay suciedad a veces que asemeja ser esporas, pero uno tiene que tener un entrenamiento óptico para poder decir que sí o que no. Desafortunadamente, de 10 pacientes que yo veo, 8 o 9 son diagnosticados por dermatofitos y lastimosamente no lo son. Y son pacientes que ya han sido tratados con cantidades de antimicóticos, de baños, y sabemos que el uso indiscriminado de todas estas sustancias pues generan a futuro más daños que una ayuda en nuestro paciente. Entonces, por eso es muy importante estar seguros de nuestro diagnóstico y ojalá no solamente con una prueba, sino con 2 o 3 que nos lo confirmen, más la clínica de nuestro paciente. Si yo veo que mi paciente no tiene una lesión típica de dermatofitos, ni tiene la edad tampoco, pero me diagnosticaron, quédate con la duda y saca más pruebas o intenta completar ese diagnóstico para no afectar a nuestro paciente, porque sí es un compromiso que nosotros tenemos como médicos. Aquí vemos lo que les comentaba, las puntas totalmente cortadas, se ven como si le hubieran pasado una tijera, ¿sí? Entonces esto me indica que mi paciente sí se está rascando. Se está rascando, así el propietario me diga que no, pero con esto yo le puedo mostrar que mi paciente sí se rasca. O a pesar de que hace poquito le cortaron el pelo porque fue a peluquería, pues también vamos a encontrar pelos cortados, tener eso muy en cuenta. Vamos a evaluar los bulbos, en qué tipo de fase están.
lo que yo les comentaba de enfermedades endocrinas que pueden alterar este conteo. Entonces, citología por impronta también es súper importante realizarla, sobre todo en lesiones costrosas. Nunca se pierdan una costra. Cada vez que vean una costrica, saquemos una impronta porque, digamos, llegó un paciente con prurito, o sea, se está rascando mucho y tiene costras en el dorso. Y bueno, le diagnosticamos una alergia, pero por más tratamiento que le estemos dando, el paciente se sigue rascando, y es que no le hicimos esa citología, y en esa citología que habían bacterias, y esas bacterias que está haciendo que le rasque. Entonces, no, doctor, doctora, lo que usted me envió no le sirve para nada, y es porque nos quedamos corticos al momento del diagnóstico. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una citología por impronta? Vamos a coger una pincita de mosquito, vamos a retirar estas costras con esa pinza y vamos a coger la lámina y vamos a unirla a esas zonas donde empiece a dejar ya material. Si vemos aquí, se ven unos puntos y esos puntos nos van a dar muy buena información. Vamos a ver imágenes como estas. Entonces, las citologías, ¿para qué nos van a ayudar? Para el diagnóstico de reacciones inflamatorias, sean supurativas, ya sean sépticas, o sea, con bacterias, sean por alergias también, podemos encontrar muchos eosinófilos. Entonces, de acuerdo al tipo de lesión, vamos a ver. Aquí, por ejemplo, en esta de la derecha, estamos viendo muchas células acantolíticas, ¿sí? Con una reacción inflamatoria supurativa no séptica, porque no encontramos bacterias. Este paciente fue diagnosticado con pemphigo. ¿Cómo vamos a hacer una citología por hisopado? Entonces, materiales, un hisopo y la lámina portaobjetos, no necesitamos absolutamente más. ¿Dónde lo vamos a hacer? En conductos y en zonas de difícil acceso, que son el oído, la vagina, el escroto, los pliegues, interdigitalmente también. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Perdón, es el prepucio, puse el escroto, mil disculpas. Vamos a hacer un hisopado, y ya les muestro un video donde les voy a mostrar la manera correcta de realizarlo. Entonces vamos a colocar nuestro hisopo y lo vamos a rodar por toda la lámina, para poder ya en el momento de hacer la tinción visualizar lo que queremos ver. Importantísimo, marquemos las láminas, es importante. Si queremos saber qué encontramos en el oído derecho, marquemos oído derecho. Si queremos ver qué encontramos en el oído izquierdo, en el oído izquierdo. No siempre se ve lo mismo. Yo he tenido pacientes en los cuales he visto malacesias en una y bacterias en el otro, o uno contaminado con bacterias bacilares, en los cuales voy a necesitar ayudas complementarias como cultivos y antibiogramas, porque sabemos que no son estructuras que se ven comúnmente en el oído. Por eso es importante marcarlo. Si yo no lo marco y encuentro en un oído sí y en el otro no, y yo no puedo hacer cultivo de los dos, porque pues de pronto el propietario se enoje y no es necesario hacerlo de los dos. Entonces, por eso siempre es importante marcar. ¿Qué vamos a encontrar en un hisopado de oído? Vamos a encontrar malacesias. Si vemos aquí hay una gran cantidad de huellitas de zapato. Esto es una sobrepoblación. Si yo en el oído solamente encontré 3, en toda la lámina o en el campo, no hay sobrepoblación. Yo no necesito tratar a mi paciente cuando yo vea 1, 2, 3 malacesias, porque son habitantes normales de los conductos auditivos. Entonces no hay necesidad. He visto colegas que cuando solamente le mandan una crucecita, no, de una vez mandémosle antimicótico, antibiótico, y esa no es la manera correcta de un abordaje de la otitis. Aquí estamos viendo una sobrepoblación bacteriana con células epiteliales típicas del conducto. Hay un micrófono abierto, perdón. Entonces, citología de raspado profundo.
No sé si antes lo habían escuchado, pero esta citología nos va a servir mucho para el diagnóstico de dermatofitos. ¿Qué vamos a necesitar? Igual, la hojilla de bisturí, la lámina portaobjetos y pare de contar. Entonces, ¿qué técnica vamos a utilizar? Vamos a coger la hojilla de bisturí y se acuerdan el raspado profundo, que para ácaros es lo mismo, pero sin el aceite, porque como les comentaba, el aceite no va con las tensiones. O sea, si yo le aplico aceite a mi muestra, muy probablemente las tensiones no me van a servir, ni me van a fijar, ni me van a colorear. Una manera correcta de enviar las láminas, esto también es súper importante porque si yo tengo a mi paciente, tengo sus lesiones, estoy súper entusiasmada a sacarle las muestras, pero si no envío unas muestras correctas, pues desafortunadamente el laboratorio no me va a poder dar un diagnóstico certero y voy a perder tiempo y muy probablemente no llegue a una conclusión del caso de mi paciente. Entonces, es importante siempre en citología separar las láminas. No envíen nunca dos láminas juntas porque el material se daña, la celularidad se rompe, se deforma. Entonces, voy a ver una celularidad que en sí no es correcta para un diagnóstico. ¿Qué voy a ver? Estas son las microconidias de dermatofitos que voy a ver en estas citologías. Normalmente se ven reacciones inflamatorias supurativas, o sea, reacciones por neutrófilos. Aquí vemos otra, aquí vemos una hifa que casi no se ve, pero esta vez encontramos una hifa. Aquí vemos más conidias de dermatofitos. Entonces es una técnica bien efectiva para dermatofitos en nuestros pacientes. Yo tuve un caso de un gato en el cual cuando yo vi la lesión, no, yo dije, estos son dermatofitos, seguramente le hago lámpara de Wood y este gatito me va a hacer de una vez fluorescencia. Desafortunadamente no me hizo la fluorescencia que yo esperaba, me dejó con duda. Le hice la tricografía, tampoco le encontré esporas de dermatofitos, y le hice un raspado profundo con parasitología y le encontré conidias. Si yo me hubiera quedado solo con la tricografía, no, este paciente es negativo para dermatofitos y me hubiera desviado de mi diagnóstico y muy probablemente lo hubiera tratado por otras cosas menos por lo que realmente tenía. Entonces siempre apoyémonos de más ayudas diagnósticas, pero tampoco hacer toda la lista de las ayudas diagnósticas en nuestro paciente y hacer perder dinero pues a los propietarios. Aquí encontramos células inflamatorias con bacterias en fagocitosis, entonces estos son diagnósticos de piodermia. La técnica del PAF, a todo nódulo que nos llegue a consulta, hay que hacerle un PAF para ver qué tipo de celularidad tiene. ¿Qué técnica vamos a utilizar? La técnica del picoteo. La técnica del picoteo es con una aguja de insulina. Nosotros no vamos a utilizar agujas de gran calibre porque ¿qué es lo que pasa? Esta aguja lo que me va a generar es un sangrado muy grande, haciendo que me tape celularidad, la muestra quede muy gruesa y no me deje ver lo que en verdad yo estoy buscando. Entonces, la técnica del picoteo es esta. Cogemos una agujita y picamos, como lo dice, varias veces en la zona donde queremos la celularidad. Esto se hace en ganglios, esto se hace en cualquier tipo de nódulo. Aquí se cortó. Entonces vemos que entra y sale la aguja, podemos redireccionarla. Ven cómo yo la redirecciono en varios espacios de esa masita. No solamente se queden con una lámina, ¿sí? Porque puede que en esta zona haya inflamación y no, yo les reporte o el laboratorio les reporte una reacción inflamatoria. No, eso es una inflamación, no es una neoplasia. No, muchas veces hay celularidad inflamatoria aquí, pero la neoplasia de raíz está acá. Entonces hay que puncionar aquí, hay que puncionar aquí, hay que puncionar aquí. No solamente nos quedemos con un solo lugar de punción porque muy probablemente podemos fallar. Y pues el laboratorio no tiene la culpa porque uno solamente reporta lo que ve. A mí a veces se me enojan
Y me dicen, pero si eso es una masa grandísima, ¿usted cómo va a decir que es una reacción inflamatoria? Es la celularidad que encontré. Entonces, si no funcionamos en varios lugares, muchas veces estas masas se componen de varios tipos de celularidad, entonces no va a ser diagnóstica nuestra muestra. Y vamos a hacer es la técnica del squash. La técnica del squash es que el material que yo recojo con la aguja, voy a coger una jeringa con el émbolo lleno de aire, ¿sí? Ahí ya empato la parte de la aguja y ese material que recolecté va a ir en esta zona. Perdón. Y vamos a hacer la técnica del squash, que es esta, en donde vamos a poner una lámina sobre la otra y vamos a deslizar suavemente. No necesitamos hacer mucha presión porque la celularidad es delicada, es frágil. Entonces, si yo hago una fricción muy grande en la lámina, voy a romper esa celularidad y voy a ver, son núcleos desnudos y es lo que yo les voy a reportar o el laboratorio les va a reportar y no vamos a llegar a una conclusión certera. Entonces, voy a volver a colocar porque son videos muy cortos. La técnica del squash. Aquí les muestro en fotos, se pone en cruz, y debe de quedar una forma en llama. Aquí está sin tinción y aquí está con tinción. Así me debe quedar mi muestra. A veces nos llegan unas muestras que no son diagnósticas, son difíciles como estas. Quedan muy gruesas, yo las voy a poner en el microscopio y lo que veo son pegotes, muy difícil ver celularidad. O este tipo de muestras está muy gruesa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver? Célula sobre célula sobre célula, que a la final pues no va a ser diagnóstico. Entonces, siempre tener en cuenta la forma en que debe quedar mi muestra para que esta muestra sí sea diagnóstica. Enviar más de una lámina, porque puede pasar, somos humanos, cogí la lámina, se me cayó, se me partió y oh por Dios, era el paciente que preciso vivía por allá y llegó acá, entonces se nos vuelve un problema. Tenemos el paciente ahí, aprovechémoslo. Saquémosle las muestras que sean necesarias. A veces yo saco 4, 5, 6 láminas y si me queda duda, saco más las que sean necesarias. No pasa nada. Igual las láminas, una caja de láminas, no sé de qué país nos estén viendo, pero es muy económica. Entonces no se queden cortos porque a veces podemos pecar por eso. Entonces, ¿qué vamos a ver en un PAF? En un PAF vamos a encontrar celularidad inflamatoria, ¿sí? Vamos a ver celularidad de hiperplasia, o sea, neoplasias que son benignas y neoplasias que son malignas. Entonces, la citología nos hace un acercamiento muy grande a nuestro diagnóstico o a poder evaluar un nódulo, que es supremamente importante. Algo que quiero pedirles de corazón y es que nunca retiremos una masa sin hacer una citología previa. Este perrito que está acá se los está rogando, porque hemos tenido casos en los cuales desafortunadamente quitan la masa y era la única oportunidad de retirarla. No lo hacen bien, queda tejido ahí y estas masas se vuelven el triple de malignas de lo que eran. Entonces, antes de retirar una masa, vamos a hacerle citología para saber a qué nos estamos enfrentando y así escoger la técnica, ya sea para retirar los planos quirúrgicos, cuánto debo de quitar de acá, cuánto de profundo debo de hacerlo, saber si debo retirar o no. Hay masas que no se deben retirar, sino ya tratarlas de otra manera, saber si debo remitir, no, esta masa está complicada, yo como que mejor le dejo a una persona que tenga un poquito más de experiencia en esta área, saber si necesito más ayudas diagnósticas, por ejemplo, una radiografía o punción de los linfonódulos. Esto es supremamente importante. Hemos tenido casos en los cuales solamente, no, nos llegó este perrito con esta masita y, oh, por Dios, tenía metástasis en ganglio y quitamos solamente esta masa y dejamos el ganglio metastásico. Entonces, es un gravísimo error dejar sin revisión los linfonódulos. Si los linfonódulos están aumentados de tamaño,
también es necesario sacar muestra de esos linfonódulos y poder tomar decisiones, porque hay pacientes que entran a cirugía, quitan masas y desafortunadamente se van de para atrás y mueren más rápido que si le hubiéramos dejado la masita. Entonces es muy importante hacer las ayudas diagnósticas pertinentes para tomar decisiones y así saber si conviene o no conviene. Uy, otra cosa súper importante que me pasa también aquí en el laboratorio, y es que en una misma lámina me mandan el raspado, me mandan la tricografía, me mandan la citología, me provoca ahorcarlos, porque recordemos que lleva aceite, y el aceite con las tinciones no van. Entonces, siempre enviemos una buena muestra de raspado, una buena muestra de tricografía y una buena muestra de citología en láminas apartes. No enviemos todo en una sola lámina. A mí me llegan las láminas, una sola lámina y con todo un listado de pedido en los cuales yo digo, es imposible. ¿Cómo voy a poder yo evaluar, por ejemplo, las puntas de una tricografía si aquí está también el material del raspado donde hemos pasado una hojilla de bisturí y hemos cortado nuestros pelos? Entonces yo le voy a decir, no, pues pelos cortados, pero en sí no era de la tricografía, sino del raspado. Entonces es muy importante siempre enviar una lámina por cada evaluación que quiero enviar. La lámpara de Wood es también una ayuda diagnóstica súper fácil. ¿Qué vamos a ver? Como lo vemos en esta imagen, vamos a ver pelos fluorescentes. Cuando hace fluorescencia, nos ayuda a pensar en lo que pueda estar pasando, pero no nos quedemos únicamente en fluorescencia, porque ¿qué es lo que pasa? Me pasó una vez con un gatico en el cual le estaban aplicando unos medicamentos en los ojitos, y cuando le pasé la lámpara de Wood me hizo bastante fluorescencia, pero yo le hice tricografía y citología y no era esa fluorescencia, no era por dermatofitos, sino que era por el medicamento que le estaban aplicando. Cuando no hace fluorescencia, no indica que sea negativo, porque solamente hace fluorescencia a un pequeño grupo de dermatofitos. ¿Sí? El Microsporum audouni, que es humano, el Microsporum canis, el Microsporum ferruginum, el Microsporum distorium y el Trichophytum scholiei. Pero pues el grupo es muy pequeño porque casi no se encuentran estos. El que más se ve pues es el Microsporum canis. Cuando da fluorescencia puedo pensar que es Microsporum canis, pero pues ahí ya me toca cultivar para saber exactamente cuál era. Listo, eso era lo que yo les quería compartir esta noche. No sé si tienen algún... Listo, muchas gracias, doctora. Muy interesante. Hay varias preguntitas. Vale, mi doc. Buenas noches, estuvo muy completa, muy buena también. Le daba. Bueno, doc, si se seca la muestra antes de hacer el squash, ¿es diagnosticada la muestra? No, no, porque me va a quedar una muestra muy gruesa. Sí, el squash tiene que ser inmediato, porque si no me van a quedar grumos, tiene que ser de una. Nos están pidiendo que porfa repitas la explicación de lo del squash. Claro que sí. Aquí los vuelvo a colocar entonces. Vamos a poner nuestra muestra, la que quede en la jeringuita, ¿sí? Voy a intentar de dibujar una jeringa. Entonces aquí va la jeringa con el émbolo. Yo lo hago con una jeringa de 1 centímetro. Aquí va el émbolo, entonces yo dejo de que más o menos esto me quede con aire, ¿sí? Aquí yo llego y empato la aguja. Hagan fe con estos dibujos. Tengan fe. Entonces, aquí está la agujita. Esto yo lo empato cuando el émbolo esté lleno de aire, ¿sí? Ya cuando esto esté lleno de aire, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner en una puntica, en un extremo, perdón, la muestra,
¿sí? Y ya cuando esté la muestra, ya les voy a colocar el video, vamos a ponerlo en forma de cruz y hacer un deslizamiento. Es importante no hacerlo muy fuerte, sino suavecito para que las células no se me vayan a dañar. Por ejemplo, los linfocitos, cuando saquemos PAF de linfonódulos, es muy importante hacerlo súper suave porque ellos se rompen de una manera muy fácil. Entonces, vuelvo y coloco el video. Ponemos en forma de cruz y deslizamos. Entonces, tiene que quedar en forma de llama, ¿sí? Que cuando teñimos se ve esta linda forma, que sí es diagnóstica esta imagen. Seguro vamos a encontrar celularidad que nos va a servir pues para el diagnóstico. Listo. También nos preguntan, quería preguntar qué otras ayudas diagnósticas has puesto, decía perfil hepático y renales. Ajá. Por ejemplo, patológicas en problemas dermatológicos. Por ejemplo, en pacientes con un daño hepático, ¿sí? Sabemos que hay deficiencia de proteínas, ¿sí? Porque nuestro hígado no va a poder generar las proteínas suficientes y ya aquí hay una alteración en nuestra inmunidad, entonces son pacientes que van a llegar con afecciones dermatológicas también, pero pues eso ya es una ayuda diagnóstica, lo último que pronto yo encuentre, por ejemplo, en un paciente de 7 años con demodicosis. No es frecuente, no es frecuente encontrarlos, entonces ahí yo tengo que empezar a pensar cuál es la causa, porque yo estoy encontrando demodicosis en un paciente de 7 años, de 5 años, algo más está pasando. Entonces empiezo con pruebas, empiezo a pensar qué me puede estar generando este inmunocompromiso en mi paciente. Entonces, pues va a llegar el momento en que voy a necesitar perfiles hepáticos, un perfil renal también. Sabemos que nuestros pacientes renales tienen mucha pérdida de proteína, haciendo pues también alteraciones en la inmunidad de nuestro paciente, ¿sí? Entonces sí es importantísimo, importantísimo, ya cuando, o sea, no va a ser nuestra primera elección, ¿sí? Sino en indagar y indagar, coprológicos también, por ejemplo, en cachorros, ayudas complementarias, ¿sí? No es solamente ver piel y nos quedamos con piel, porque la piel es una ventana en la cual me puede estar mostrando afecciones internas. Listo. Bueno, nos preguntan también que la malacesia sirve en citología o raspado. Uy, buena pregunta, y se me olvidó colocarles esta técnica. Se llama, para malacesia, no sé el doctor Negrete si solamente utiliza cinta, la cinta Scotch, y se me pasó, y pido disculpas por eso porque se me pasó esta técnica, pero últimamente me ha servido más el hisopado en los pliegues, ¿sí? Eso le iba a decir, yo utilizo más hisopado. Hisopado interdigital, hisopado en pliegues, por ejemplo en Bulldog, que encontramos pues estos pliegues húmedos donde puede haber sobrecrecimiento, y me ha ido mejor que con la cinta. Pero la cinta también funciona y se tiñe, se hacen tinciones con la cinta. Listo. Bueno, nos dicen que si puede repetir la explicación de la citología por impronta. Ah, la citología por impronta. Listo, ya nos devolvemos a esta. La citología por impronta. Entonces, ¿qué debemos hacer? Encontramos una costra, ¿verdad? En nuestro paciente. Encontramos una costrica, ¿sí? Si vemos aquí esta perrita ya la tiene medio levantada. Entonces, con esta pinza vamos a coger esa costra y la vamos a levantar, ¿sí? Entonces ahí va a haber como un pequeño exudado, ¿sí? Vamos a coger la lámina y vamos a hacer impresiones en ese exudado. Entonces quedan como unos punticos. No vamos a hacer siempre en el mismo lugar porque nos va a quedar muy gruesa y no vamos a encontrar celularidad.
sino vamos a ponerlo en varios lugares para poder encontrar. A veces, ¿qué es lo que yo hago? No utilizo la pinza porque se me quedó, se me olvidó, o la costra no es tan gruesa. Entonces lo que yo hago es coger el borde de la lámina, retirar esa costra y hacer la impronta. No sé si quedó claro. Listo. Bueno, Doc, bueno, por última nos preguntan que qué tinción recomiendas para hacer una citología. Ok, aquí en el laboratorio lo que utilizamos es las tinciones Romanowski. Está el Diffquill, que es el más práctico, pero es el más costoso. Entonces, uno lo utiliza con moderación porque no es fácil de conseguir. No sé en otros países, pero aquí es un poquito complejo. Y adicionalmente, sobre todo en muestras contaminadas con dermatofitos y con malacesia, se contaminan muy fácilmente. Entonces, pues me toca estar renovando. Entonces, por ejemplo, en citologías donde sé que hay mucha contaminación de levaduras y de dermatofitos, lo que hago es hacer tinciones con Giemsa, que también es otra Romanowski. La Giemsa es una tinción que da muy buenas imágenes y no es tan costosa. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tomamos 2 centímetros de agua destilada, eso lo hacemos por lámina. De esos 2 centímetros le aplicamos 4 gotas de Giemsa. Previamente, sí o sí, todas las láminas hay que fijarlas, no se fijan ni con calor ni con otra cosa diferente que no sea metanol. Este metanol se deja por 5 minutos y esa disolución que hice con el agua destilada y las 4 gotas de Giemsa las aplico por 10 minutos y ya, lavamos y se ven unas imágenes muy bonitas. No sé si quedó claro. Si quieres, me puedes escribir, o la persona que tenga la duda, me puede escribir a mi celular y yo les doy las indicaciones de las tinciones, si queda alguna duda. Este es mi número. Listo. Muchas gracias, doctora. Yo creo que fue una charla muy interesante que a mucha gente que está empezando le va a servir, a mucha gente que está empezando a hacer dermatología también. Agradecerle su presencia. Para los amigos de IPSA, la clave o la palabra clave del día de hoy es citología. Entonces, citología para los de IPSA. Mañana los espero, que me toca a mí. Qué Gracias, bueno. doctora. Es con el mayor gusto. Espero les haya servido. Listo, muchas gracias. Mañana los espero, que es mi turno. No me dejen mal. Vamos a hablar sobre todos los errores que están cometiendo y todos los secretos para un negocio exitoso en veterinaria. Nos vemos mañana. Feliz noche. Chao, chao. Chao.